Me siento muy contento, privilegiado, me siento honrado. No sé, me siento completo. Amén. Y bueno, pues el día de hoy quiero iniciar esto de lo cual te voy a hablar. Primeramente leyéndote esta cita. Viene en Éxodo 13, versículos 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente. Da esta indicación o está dando esta indicación. Dice, una vez que el Señor los haga entrar a la tierra a la tierra de los cananeos y se las haya dado conforme al juramento que le hizo a ustedes y a sus antepasados, ustedes le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen a Dios. ¡Wow! Sucede de que ya había transcurrido todo. Dios con mano poderosa había sacado a aquel pueblo de Egipto, en donde habían sido esclavizados, en donde llevaban a cabo cosas, acciones, formas, tenían una cultura que no era la suya y solamente le servían a alguien más. Él decidió rescatarlos porque escuchó su clamor, envía a uno de sus hijos, a Moisés, el cual lo utiliza como ese libertador suyo, que es la imagen de Jesús. Lo trae, lo pone, lo posiciona en un lugar y después de ahí, como es nuestro papá, dice que su espíritu nos encamina. ¿Se acuerdan? Leímos unas citas cuando hablamos del tema que nosotros tenemos un GPS espiritual. Si tú no estuviste aquí presente o no la pudiste, búscala, la tenemos ahí en el historial de la página. El GPS, wow. Y no solamente nos dice hacia dónde caminar, sino nos encamina, porque Él sabe que todo niño recién nacido requiere, que todo pequeño cuando empieza a dar sus primeros pasos necesita de ayuda, y así somos nosotros cuando volvemos a nacer. Nos rescató de ese lugar en donde hacíamos cosas que a veces ya no queríamos hacer, y aunque en un principio nos causaron placer, después se convirtió en sufrimiento y después destrozó nuestra vida, nuestro ser y el ser y la vida de todos los que nos rodean. Y una vez ahí, ya acabados y tal vez sin esperanza, sucede que en algún momento existió humildad en nuestro ser. ¡Wow! Y le pudimos decir, Señor, si tú no metes tu mano, no sé qué vaya a hacer de mí. Y lo hizo, y envió, y utilizó, y armó a alguien, lo adecuó para que fuera y que lo representara para con nosotros. Y fuimos traídos, y ya una vez aquí empezamos a conocer que a esto se le llama nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo, ahora ya no de voluntad humana, ahora ya no de voluntad de madre o de padre, sino de voluntad de Dios mismo nos hizo renacer, dice, o volver a nacer. ¡Wow! Y nos encaminó, sí, porque no nos dejó solos. Acuérdense, todo aquel que es adoptado como hijo suyo, hay algo que le sirve como de sello. ¡Wow! Y es su espíritu mismo. Y su espíritu mismo viene para con nosotros y es para nosotros y se convierte para nosotros en un ayudador, en un consolador, en un maestro, en nuestro guía, quien nos acompaña, quien nos señala y nos dice hacia dónde ir. Y empezamos nuestra travesía. Bien padre, empezamos a caminar porque estaba bien cercano los milagros que estamos viendo que Él está haciendo en nuestra vida y que se hacen evidentes. El dolor, el sufrimiento, la pena, la culpa se empiezan a ir de nosotros, porque así es cuando pasamos por el mar, así como ese mar que Él abrió y dice que nuestros perseguidores venían detrás, pero que de pronto pasamos nosotros como en tierra firme, y cuando quisieron pasar nuestros adversarios, ¡pum!, los mató. Acabó con ellos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de empezar una nueva vida en Cristo. ¡Wow! Y bueno, llegamos ahí. Y ahí nos encaminó. Y ahí los encaminó. Pero sucede que estos hijos suyos no querían caminar.
Y se quedaron y se aferraron a sus viejos moldes y se quedaron atrapados en su pasado. Anhelaban la forma y la conducta que tenían cuando eran esclavos. Y allá estaban. Y eso no les permitió avanzar. Y un desierto que lo tuvieron que haber pasado en 40 días máximo, es decir, mes y medio, se la pasaron. ¡Wow! Y lo triplicaron 100 veces más. Y esos 40 días se convirtieron en 40 años. Y ni aún así pudieron alcanzar esa tierra prometida. ¡Wow! Pero tuvieron hijos. Y los hijos, ¡wow! Los hijos recibieron la bendición que ellos mismos debieron haber recibido. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Cuando Dios te dice algo, escucha bien, no desesperes. Ten por seguro esto, lo que Dios te ha prometido va a suceder. ¡Wow! Muy bien. Y bueno, pues llegaron esos hijos. Y entonces ya ahí para posesionarse en esa tierra, pues en esta parte de cual yo te estoy narrando, les empiezan a dar instrucciones de cómo ellos tenían que comportarse. Y les empezaron a enseñar diferentes ceremonias o celebridades que tenían que hacer ellos por año. Y aquí les está hablando precisamente de una. Les dice, ustedes tienen que hacer todo esto, pero también ustedes, cuando lleguen, todavía no llegaban a la tierra, le decían, pero ustedes van a llegar, están a punto de entrar. Cuando lleguen, que no se les olvide que yo soy su Dios. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros, en serio, te lo hablo, te lo quiero decir sin sonrisa, pero mejor te lo digo riendo porque suena menos comprometedor? Muchos de nosotros llegamos al papá implorándole y suplicándole. Y muchos de nosotros, una vez que nos lo dio, nos olvidamos. Nos adjudicamos la victoria. ¡Wow! Y a veces empezamos inclusive a utilizar aquello que Él nos dio para saciar nuestro apetito o el amor. Lo empezamos a utilizar de barrera para acercarnos a Él. Pero Él estaba dando otra instrucción. Les estaba diciendo, wow, ustedes van a hacer esto. Dicho de otra forma, también es cuando tú deposites tu confianza en el Señor, cuando se te hayan quitado todos los argumentos como para ponerte de frente del Padre o del lado del Padre, wow, dale de lo que ahora puedes dar. Y bueno, a él le pedía, él estaba pidiendo que le dedicaran el fruto del vientre, el primogénito, pero también de los animalitos. Y ahora bien, y ahí viene el tema. Dice ahí mismo, dice, si tú lo sigues leyendo, cuando estés a solas o en tu casa, o ahí mismo ahorita después de que acabe la transmisión, dice que tenían la posibilidad de rescatar a esas personas y a esos animalitos. Los animalitos ahí especifica con qué los podían rescatar. Dice, pero también deben de rescatar a los primogénitos. Rescátenlos, ok. Y para que nos quede claro, quise utilizar una historia increíble, genial, de fe, y yo espero que hoy te ponga el fundamento, o pula o afirme el fundamento en el cual estás. Wow, y te voy a hablar de Abraham y de Isaac. Bueno, pues sucede que Abraham era un hombre que tenía una comunicación tan genuina para con el Padre que se podían hablar claramente. Se decían los deseos, se decían los anhelos, se permitían verse el corazón unos para con otros, porque así son los amigos, ¿sí o no? Yo no sé si tú has tenido un amigo genuino, al cual no tienes temor ni miedo de poderle expresar lo que hay en tu corazón, sea lo que sea el peor sufrimiento, sea la peor duda,
sea la peor vergüenza, sea la peor vivencia o la peor experiencia que pudiste haber tenido, a un amigo se le dice. Y ahí estaban ellos dos y así se llevaban. ¡Wow! Y de pronto, Dios le empieza a hablar a él y en esa relación de amistad le empieza a expresar: ¿qué crees, Abraham? Tú vas a ser padre de multitudes. De verdad, no lo alcanzas a ver. Te voy a poner un ejemplo. Ve cuánta arena hay en el mar. Dice, pues así será tu descendencia. Checa las estrellas de los cielos y eso las que alcanzas a ver. Pues si tú las pudieras contar todas, podrías contar a tu descendencia. ¡Wow! Y entonces este hombre paradójicamente estaba viviendo sin fruto del vientre. Y su vida empezó a avanzar. Y eso que él se le dio como promesa, no la podía ver llegar. Se exasperó tanto, se desesperó tanto, primeramente su esposa, que hasta le dijo: oye, yo conozco la promesa que tú tienes. ¿Qué te parece si ayudamos a que eso se cumpla? Y total que este hombre tiene un hijo con una de sus criadas. ¡Wow! Ismael, ¿te acuerdas? Ok, otro día hablaremos de Ismael. Y una vez pasado este tiempo, después creyendo como que eso era de esa forma, viene Dios a su encuentro nuevamente y él le dice que no era de ese linaje del cual iba a proceder esas naciones benditas. Y entonces, ya estando de una edad muy avanzada, ellos tienen a su hijo. Y ahí llega Abraham. Imagínate lo extraordinario de su recibimiento. Imagínate el fiestonón que se aventaron. Imagínate cuánto danzaron, de qué palabras utilizaron para decirle: Señor, gracias. Gracias porque has cumplido tu promesa. No sabemos lo que siga de frente, pero sé. Y ya no me voy a volver a adelantar, seguramente le dijo Abraham. Y total que eso pasó. Y ya que iban caminando todos felices y contentos, y él amaba a su hijo, Algunos estudiosos dicen que inclusive el hijo había usurpado el lugar que había tenido un día Dios en su corazón de Abraham. Wow. Y se encuentra con él. Imagínate cómo es la relación, que todo lo que Dios le hacía saber a Abraham, Abraham buscaba cumplirlo. Y aquí está la petición fuerte. Viene en Génesis 22, el versículo del 11 al 13, dice lo siguiente. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre ese muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Rescató a su hijo. ¿Qué había pasado? Pues sucede que en una de esas reuniones que tuvo para con el padre le dijo: Abraham, entrégame en holocausto, en sacrificio, a ese ser que amas muchísimo, a tu hijo, a tu único, entrégamelo. Y entonces Abraham se dispuso a hacerlo. Ni siquiera dice que le rogó, le dijo: no, pero es que no me vas a fallar, pero de verdad vas a hacer lo que yo pienso que vas a hacer. Pero no existieron argumentos, solamente
Se preparó, tomó las cosas, se llevó a su hijo y a 2 criados. Y en una parte que está increíble, que te invito también a que conozcas y que leas, en una parte en donde ya van caminando solamente su hijo y Abraham, Isaac y Abraham, y Isaac le dice: oye papá, está todo bien chido, pero ¿qué crees? Pues nada más llevas leña y llevas fuego, y luego ¿quién es el que vas a degollar? Yo no me imagino el sufrimiento de Abraham, pero sí puedo ver la fe que tenía. ¿Sabes qué le contestó a su hijo? Le dijo: Dios proveerá de cordero. Y después pasó esto. Llegaron al lugar, no veía ni por dónde. Dijo: pues a cumplir la palabra. Tomó a su hijo, lo preparó, lo iba a degollar, y en ese momento se presentó Dios. ¿Sabes a cómo se le llama eso? Rescate. Se presentó Dios y le dijo: hey, yo me he provisto de sacrificio. No es necesario que tu hijo sufra. ¡Wow! ¿Te suena a Jesús? El cordero inmolado, dado por Dios. ¿Sabes? Hay una cosa que tenemos que entender como padres. Muchas veces nosotros, sin querer, ofrecemos a nuestros hijos a cualquier otra cosa y le hemos perdido la confianza a ofrecérselos a Dios. Y es necesario que eso regrese en nuestro ser y en nuestro corazón. Te digo más aún, no solamente se refiere a los hijos, se refiere a nosotros mismos. ¿Cuántas veces con nuestros actos nos hemos ofertado a la destrucción total de todo nuestro ser? De todo, ese ser tripartito que tenemos, cuerpo, alma y espíritu. Lo hemos expuesto poniéndolo en manos de alguien que lo va a destruir. ¿Y cuántos de nosotros, aún ya estando aquí, no tenemos la fe suficiente como para nosotros mismos ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable al papá? Cada que nosotros nos acercamos a un lugar de donde emana la voz de Dios, es porque creemos que Dios nos va a decir, nos va a mostrar, nos va a evidenciar lo que Él quiere de nosotros, lo que anhela. Cuando nosotros comprendemos eso, le hallamos sentido a nuestra vida. No solamente nos la pasamos reclamándole el por qué, sino empezamos a pedirle y a suplicarle el que nos diga, el que nos muestre el para qué. Porque siempre hay un propósito. Sus hijos jamás seremos avergonzados. Todo tiene un propósito que muchas veces no aceptamos, no podemos ver en este momento. Pero yo te invito a que la fe te haga permanecer, como lo hizo con este hombre. Wow. Deuteronomio 6 y 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y ahí dice lo siguiente, dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué está hablando? Dale a conocer a tu Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos como papás. Darle a conocer a nuestro Dios. Wow.
Como papás tenemos una enorme responsabilidad. Y hace un rato te decía yo algo en la introducción de la honra, o de la obediencia, o de la gratitud. Te mencioné diciendo, todo papá, toda mamá anhela que sus hijos se le parezcan. Pues yo te digo una cosa hoy. No busquemos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Hagamos lo que está en nuestras manos para que se parezcan a Dios. Ahí está el triunfo, ahí está la victoria, ahí está la seguridad. Wow. Y quiero coronar esta enseñanza, porque entre nosotros hay una familia de fe. Entre nosotros está un hombre y está una mujer que confían de todo su corazón en Dios, en el nombre de Jesús. Y han comprendido perfectamente esto que te acabo de mencionar. Y han venido, han venido a presentar a su hijo ante nosotros como sociedad cristiana, como cultura cristiana, como familia en Cristo, pues. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que no hay otro lugar y no hay mejores manos en las cuales puede estar su descendencia. Su descendencia. No sé cuántos vengan a través de Ángel, pero van a ser muchísimos en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios va a estar añadiendo toda la sabiduría que se requiera a su familia, a sus padres, para que el propósito por el cual fue enviado Ángel se cumpla en el nombre de Jesús. Y también nosotros, como abuelos espirituales, vamos a estarle ahí recordando algunas cosas que el Padre quiere que sepan. Wow. Para que cumplan con plena cabalidad la encomienda que les está dando. Amén. Yo te quiero invitar, Ame, a que pases, y también a los muchachos. Hubo un momento que Cristo vivió aquí estando en forma de hombre, y ahí estás bien, perfecto. Y en eso que estaba viviendo, él, supongo yo, que estaba dando una enseñanza, pero así bien padre. Estaba instruyendo a la gente que lo estaba escuchando. Y yo creo que todos estaban atentos. Pero había unos niños que se querían acercar. Esos niños se querían acercar a Jesús. Y de pronto no falta el ujier. No se les llamaba ujieres, pero eran sus mismos discípulos los que le ayudaban a Jesús a que atendiera a la demás gente. Y se resistieron. Seguramente uno de los argumentos que existió en su interior fue que están interrumpiendo al maestro. Y entonces Jesús les llamó la atención de esta forma. Les dijo: dejen que los niños vengan a mí, que se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¡Wow! Es tiempo para reflexionar como iglesia.
nosotros como papás, como hermanos, como primos, como sobrinos, muchas veces les estamos negando el acercamiento a Jesús, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra falta de disposición. Pero hoy como iglesia estamos tomando esta palabra que mismísimo Jesucristo nos está diciendo: dejen que los niños se acerquen a mí. Antes bien, mejor tráiganlos. No hay otro lugar más seguro, no hay refugio más empoderado en donde puedan estar si no es conmigo. Así es de que no solamente vamos a presentar a Ángel, ya hasta se durmió Angelín, sino vamos a dar gracias a Dios por su vida. Y también quiero decirte algo, iglesia, desde donde estés. Sí, aunque sea a través del dispositivo en el cual nos estés viendo, o de la televisión, lo que tú gustes ahí, desde allá, tú puedes ponerte de pie, así como lo vamos a hacer aquí nosotros. Y les quiero recordar esto: tú y yo tenemos poder y autoridad de nuestro Cristo para atar y desatar, para bendecir. Y vamos a bendecir la vida de Ángel, un hijo amado, en el nombre de Jesús. Y si levantas tu mano derecha en su dirección, Padre, te estamos dando gracias por el honor, por el privilegio que nos das de recibir a tu Hijo, mi Señor. Gracias, papá, porque sabemos que a Él lo has enviado con un propósito. Un propósito, mi Dios, que en el nombre de Jesús se ha de llevar a cabo. Lo estamos poniendo en tus manos. Hemos comprendido y tenemos por cierto que no hay lugar más seguro ni a dónde ir si no es contigo. Y aquí estamos, papá. Aquí estamos, mi Dios. Gracias, papá, porque yo sé que será como corona para sus padres, en el nombre de Jesús. Estamos declarando, mi Dios, que tiene un buen ejemplo y que todo lo que haga falta, Señor, en sabiduría, en dones o talentos, tú lo estarás añadiendo a sus padres en el nombre de Jesús. Papá, tú eres quien lleva a cabo esto. Tú estás dando fuerza. Tú estás dando sanidad, papá. La sanidad que requiere todo aquel que ha tenido el honor de capacitar a otros en la vida, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida y sus hechos en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos tu palabra. Sabes, Dios mismo dice y hace esta pregunta, dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Dice, casi es imposible. Pero aunque pudiera darse, aun cuando esa persona pudiera olvidar al bebé, dice el Señor: yo nunca te olvidaré. Grabado te llevo en la palma de mis manos, te dice el Señor, en el nombre de Jesús. Tus muros, tu protección, los tengo presentes. Gracias, papá.
Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por el privilegio, papá, de tenerles con nosotros. Te amamos, te honramos y nos gozamos con esta familia y contigo, papá. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no adoramos juntos a nuestro Dios? Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me levantaste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas y eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás. Creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Amigos, quiero compartirles algo porque yo sé que vamos a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y esto va a quedar en evidencia. Y llegado su momento, te lo voy a volver a recordar. Hubo un pensamiento y un sentir en mi corazón. Y en uno de esos tiempos con Dios, me quedé por acá solo. Y de pronto Dios me hizo recordar eso que existía en mi corazón. Y dije, no tiene sentido el trabajo. Porque ¿quién va a heredar? Mis hijas en este momento tienen otros caminos y tienen otro lugar en donde estar. Y Dios me recordó eso y me puso eso como ejemplo. Aunque ahorita no lo puedas ver, tú vas a tener descendencia y vas a tener herederos. Es una palabra que yo recibí, que muy poco la comparto porque yo sé que es para mí, pero yo sé que hoy es de bendición que tú lo sepas. Aunque no estés viviendo lo que tú quieras, aunque todo esté negro a tu alrededor, aunque no puedas ver cómo se van a realizar las cosas, confía y cree, porque fiel es quien te lo prometió. Te amamos, papá.